esa zona tienen esa cantidad de hijos. Ahora, ya claro, eso será bueno, eso será malo, no sé, eso ya las autoridades decidirán, ¿no? Ya no, es muy alto. ¿Por qué es muy alto? Porque los ingresos económicos de esa zona no son muy buenos, entonces quiere decir que hay muchos niños que están sufriendo hambre, que hay que darle más apoyo a ese barrio, habrá más desayuno escolar, habrá que darles una canasta familiar, no sé, pues no sé cuál será el objetivo del gobernante que ha encargado este estudio, pero fíjense, ya está tomando decisiones, ¿no? Ahora, si en un barrio X, digamos, en Equipetrol, a ver, ¿cuál es la mayor cantidad de hijos que tiene? Bueno, la mayor cantidad de hijos que tienen son tres. Ah, tres, y no, y lo demás no, tres, nada más, listo. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que bueno, allá el estrato social es distinto. Y pero si tienen dinero, porque se supone que allá hay actividad económica en esa gente, ¿y por qué tienen tres hijos nada más? O dos hijos. Bueno, hasta esto hasta puede ser cultural, ¿no? O sea, bueno, uno le da para la interpretación que necesita, ¿no? Porque normalmente la gente que tiene estudio, ¿no? No se llenan de hijos, ¿no? Porque, bueno, valoran mucho, ¿no? Valoran la calidad de vida que tienen, si pueden o no sustentar a los hijos, ¿no? Pero lamentablemente cuando las personas, digamos, no tienen mucha preparación, se llenan de hijos, ¿no? Y bueno, pero eso es por varias razones, por desconocimiento de la información que puede haber, control de natalidad. Bueno, hay varias cosas, no voy a entrar a eso, pero hay varias razones por las cuales normalmente, estadísticamente, se demuestra que las personas que tienen una formación académica tienen poca cantidad de niños, ¿no? Y los que no, pues tienen más cantidad de niños. ¿Ya? Y ahora el por qué, pues hay muchas razones, ¿no? Pero bueno, para eso sirve esto, fíjense. No es un cálculo más, no es un dato más, no es un... No. Lo importante aquí es la interpretación. Y eso es lo que uno evalúa en el examen. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Adelante. Bueno, parece que no hay nadie, porque los celulares no me contestan, entonces yo creo que nadie está atendiendo. Bueno, yo creo que ya está bien hasta ahí, ¿no? Ya no puedo hablar a los celulares solamente, tenemos que interactuar. Si no interactuamos, no sirve la clase. Dicen, sí, estamos presentes. Estamos escuchando, dice. Estamos presentes. ¿Tienen consultas? Hasta el No, momento está bien, licenciado, está explicando muy claro. Perfecto. Bueno. sí dicen porque cuando yo estaba intentando realizar el práctico, no lo entendía ya, pero con lo que usted nos acaba de explicar ya se me quedó claro muchas cosas. Gracias. Bien. Sí, licenciado. De la ojiva igual yo tengo dudas. Ojalá llegue a ese punto y me aclare. Es lo único que tengo duda yo. De la ¿Qué? ojiva. De la ojiva mayor y la ojiva menor, ¿qué? Ya. Sí, en lo mismo estoy. Bueno, entonces vamos a pasar al otro punto, que es esto no se olviden que es la agrupación de datos, distribución de frecuencias con datos no agrupados, ¿no? Ahora vamos a ver la diferencia con datos agrupados. Entonces, a ver, voy a dejar de compartir esto. A ver, vamos a ver entonces. Una ventana. Listo. Ya. Bueno, entonces me imagino que ven la pantalla. Ahí en la pantalla verán distribución de frecuencias con datos agrupados, o también se denomina distribución de frecuencias con datos agrupados. Bueno, ahí está, digamos, alguna información gráfica, que por si acaso esta información gráfica también la podemos obtener en datos no agrupados, ¿ya? Pero cuando uno hace distribución de frecuencias, la mayor pruebas estadísticas sobre distribución de frecuencias se hacen con datos agrupados, no con datos agrupados. Por lo tanto,
digamos que las representaciones gráficas pues se utilizan más en este tipo de distribución. Pero eso no quiere decir que en las otras no se haga. Se podía haber hecho, por ejemplo, en la otra histogramas de frecuencias, polígonos de frecuencias, ojiva positiva, ojiva negativa, ojiva ascendente, se podía haber hecho, ¿no? Entonces, para no repetir, digamos, la información gráfica en ese ejercicio, lo vamos a hacer en este otro ejercicio, o en esta parte de las distribuciones no frecuencias agrupadas, ¿no? Bueno, a ver, es importante para poder hacer ejercicio, conocer algo de teoría, ¿no? No creo que se pueda meter directamente a una práctica sin saber la teoría. Entonces, algo hay que saber. Entonces, ¿qué es lo más importante? Esto es lo que le estoy diciendo. Eso mínimamente hay que saber. Ahora, si más de esto conocen, mejor. Entonces, a ver, dice, ¿qué son las distribuciones agrupadas? Pues son aquellas distribuciones en las que las disposiciones tabulares de datos estadísticos se encuentran ordenados en clases y con frecuencia en cada clase. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí ya hay una diferencia tremenda entre datos no agrupados y datos agrupados. Cuando nosotros manejamos datos agrupados, tenemos que ordenarlos en clases. ¿Qué es una clase? Una clase es como un intervalo. También se puede llamar intervalos, ¿no? O también se puede llamar rangos. Pero, por ejemplo, para que se entienda, agrupación de clases, por ejemplo, nosotros podemos hacer este ejercicio en una zona, ¿no? En una zona, digamos, qué sé yo, en el kilómetro 6, la zona comercial. Y decimos, bueno, vamos a saber acá el nivel de ingreso, ¿no? Producto de la comercialización de los productos, porque ahí se vende de todo, ¿no? Se vende comida, verduras, abarrotes, de todo. Perfecto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a agrupar a las personas que generan un ingreso económico entre 0 y 100 bolivianos diarios, ¿ya? Entre 100 y 200, entre 200 y 500 y así. Y entonces ya vamos a agrupar. Ahí vamos a decir, se genera más ingreso en estas personas y estas personas se dedican al rubro de, por ejemplo, la comida. Entonces quiere decir que en el 6, vender comida es negocio, ¿no? Y lo que genera menos dinero, digamos que son las personas que se dedican a comercializar, a ver, me voy a inventar un dato, no sé si será cierto. Digamos queso. Entonces dice, bueno, quiere decir que no hay mucha rentabilidad en ese mercado, ¿no? Entonces, incluso si yo quisiera entrar a ese mercado, digo, a ver, ¿dónde se gana más? Se gana más en esto, allá. Entonces metamos a la comida. Ya, pero entonces metamos a la comida con otra varianza, ¿no? No con café, no con café, té o papalizas o lo que ellos venden, ¿no? Hagámosle, como aquí la gente come bien, entonces démosle otros platos, ¿no? Shawarma, qué sé yo, digamos, carne a la plancha, ¿no? Darles alternativas, porque de todas formas la gente come. Eso es lo que nos puede decir el dato. Entonces, ahí es donde aplica los datos agrupados y en la mayoría de los estudios, cuando se trata de hacer distribución de frecuencias, es eso. Entonces, a eso se refiere clases, intervalos, rangos, ¿ya? Se puede nombrar de esa manera. Ahora, ¿por qué se hace este tipo de frecuencias? ¿Cuál es la razón, no? Acá dice, no existe norma establecida para determinar cuándo es apropiado agrupados o no agrupados. Es lo que le estoy diciendo. En realidad, ustedes no van a encontrar en ningún libro, esto se hace agrupados, esto se hace no agrupado. ¿No? Depende de qué estás buscando. Depende de qué quieres encontrar, depende de qué quieres estudiar. Aquí el que elige realmente qué hacer es el que está investigando o el que está haciendo la estadística. Bueno, ahora, cuando el número de datos n es igual o superior a 50 y además el rango recorrido de la serie de datos es mayor de 20. Acá, digamos, hay un parámetro numérico, ¿no? Esto me dice, bueno, si usted tiene un dato mayor a 50 o más, entonces sí, podría tener datos suficientes para agrupar. Pero si es menor a 50, también lo puede hacer, pero seguramente que no va a haber muchos rangos para agrupar, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué quiere decir esto, no? Por ejemplo, si nosotros vamos al kilómetro 6 a ver, digamos, la zona comercial y decimos, a ver, vamos a agarrar 5 personas.
Y agarramos al azar 5 personas, decimos, a ver, ya cuánto usted gana vendiendo esto, tanto, cuánto, con 5 personas. Y esas 5 personas puede ser que correspondan a un rubro o a 2 rubros, nada más. ¿No? Gente que vende, digamos, ropa y gente que vende abarrotes, nada más. Y esos 5, pues, puede ser que no me permita agrupar, ¿no? Directamente podría hacerlos no agrupados, es decir, bueno, hay 3 que venden abarrotes y 2 que venden ropa, listo. ¿Para qué voy a agrupar? No tengo datos suficientes, no me va a permitir agrupar. Pero ahora, claro, cuando ya subo más de 50, entonces tengo más datos y entonces mientras más datos tenga, entonces tengo mayor posibilidad de agrupación de datos. Entonces ahí hay un parámetro, ¿no? Que puede ser y cuando, pero lo reitero, no es, digamos, una cosa decisiva el número de muestras. Puede ser una serie de 100 datos y podemos hacer con datos no agrupados, dependiendo, vuelvo a reiterar, de qué se busca. Ahora, cuando se quiere elaborar gráficos lineales como el histograma, polígonos de frecuencias o ojivas, como yo le decía, en este tipo de frecuencia, como es el más común, ¿no es cierto? Entonces es muy común también representar en forma gráfica esos datos. Porque una tablita va a estar lleno de números y digamos que no nos ayuda a interpretarlo, ¿no? Entonces, si lo graficamos, entonces ya ahí tenemos mayor posibilidad de entender qué nos está mostrando, ¿no? Esos datos. También se pueden hacer esto con datos no agrupados, también se puede hacer puede hacer la misma gráfica. El otro, proporcionar mejor comunicación acerca del patrón establecido en los datos y facilitar la manipulación de los mismos. Bueno, aquí está, digamos, quizá lo más importante. Proporcionar mejor comunicación acerca del patrón de datos. Se quiere decir, qué es lo que yo quiero ver, qué es lo que yo quiero analizar, qué patrón está funcionando acá, cómo está funcionando la parte comercial, la parte de ingresos. Entonces ahí yo tengo que ir a ver, aquí sí o sí tengo que hacer agrupación de datos, ¿no? Entonces ya, pero eso no es una cuestión que alguien me diga, hace esto, estoy viendo yo un criterio para poder tener mayor, digamos, posibilidades de interpretación correcta de los datos, ¿no? Y después dice, con el fin de sintetizar, resumir, condensar o hacer de la información obtenida una investigación que sea manejable con mayor facilidad. Eso, vuelvo a reiterar, relativo, ¿no? El manejable con el manejo de una investigación con mayor o menor facilidad no está, digamos, en la cantidad de datos, ¿no? Quizás eso era antes, ¿no? Ahora no tanto, porque tengo 1000 datos, perfecto, voy a tardar el tiempo en tabular los 1000 datos en el Excel o en una planilla de algún paquete estadístico. Y después de ahí, clic, y obtengo todo lo que yo quiero. Entonces, no, digamos que tampoco eso es una condicionante para elegir. En realidad, todas estas condicionantes son generales, ¿no? Pueden servirnos para darnos una pista, pero no es determinante. La única determinante acá es la 4, ¿no? Que queremos ver un patrón, que queremos tener un objetivo, que queremos alcanzar unos resultados, ¿no? Bien, seguimos entonces. Ahora, como cualquier prueba estadística, tiene obviamente ventajas y desventajas, ¿no? En este caso, se pierde parte de la información. Uno dice, ¿cómo se va a perder parte de la información? Bueno, esto es cuando nosotros definimos nuestros rangos, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, voy a clasificar las edades de los estudiantes de estadística, ¿qué edad es más frecuente? Listo. Voy a poner de 15 a 20, ¿ya? De 21 a 25, ¿ya? De 26 a 30, listo, 3 rangos. Ya, pero ahí estoy perdiendo un dato, ¿no? Estoy diciendo del 15 al 20, y me he saltado al 21. Y entonces puede haber un estudiante, ¿no? Puede haber un estudiante que tenga 20 años y 6 meses. Y mi rango no considera eso. Porque dice, o tiene entre 15 y 20. Eso quiere decir que tiene menor de
o más de 20. Pero si tiene 20 años y medio, ¿no? 20 años y 6 meses, no entra. Entonces puede ser que eso estemos perdiendo ese dato. Ahora, eso depende de cómo estoy haciendo mi intervalo, pero si digo, bueno, voy a perder este dato y no quiero perderlo, entonces hago con intervalos cerrados. Ustedes saben que en matemática, cuando han visto funciones, me imagino que han visto funciones, las funciones se caracterizan por ser intervalos, ¿no? Y hay intervalos abiertos y intervalos cerrados. El intervalo abierto significa mayor o menor, ¿no? Y el intervalo cerrado es igual. Entonces, mayor que, menor que o igual. Entonces, ¿cómo hago yo eso en un número? Cuando digo mayor que, entonces estoy diciendo 0, 20, 21, 25, 26, mayor a 25. Entonces, mayor a 25 es 26, entonces empiezo en el 26. ¿No? Mayor a 20, entonces empiezo en el 21. Estoy haciendo intervalos abiertos. Pero, si quiero hacer intervalos cerrados, para no perder esos datos, quiere decir del 5 al 20, del 20 al 25, del 25 al 30 y del 30 al... Bueno, entonces ahí, fíjense, el valor inferior de la segunda clase es igual al valor superior de la primera clase. Que entonces eso significa intervalo cerrado, ¿no? Entonces, en caso de que uno haga intervalos abiertos, pues ahí, digamos, hay posibilidad de perder datos. Y si hacemos intervalos cerrados, no hay. Después dice acá, la reducción o agrupamiento que son sometidos a los datos de una serie de valores, pues, cuando existen muchos valores diferentes, origina la denominación de valores agrupamiento. Esto sí, ¿no? Pero para eliminar esta posibilidad, antes de definir esto, podríamos anteceder digamos, un cálculo de la varianza, un cálculo de la desviación estándar, un cálculo del coeficiente de variación, ¿no? Para saber qué tan distintos son los datos, ¿no? O sea, qué significa distintos, que no haya una correlación. Por ejemplo, en nuestro ejemplo anterior vimos, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 6, ¿no? Y continuo era. O sea, había familias que no tenían hijos, tenía 1, tenía 2, tenía 3, y así, hasta 6. Pero ¿qué hubiese pasado si, digamos, había familias que tenían 0, y había familias que tenían 4, y había familias que tenían 6? ¿Y qué pasó con los que tenían 2 y 3? No hay, pues, familias. No hay ninguna familia que tiene 2 y 3, simplemente 4, no hay que tengan 5, todos son 6. Entonces los datos son muy diferentes, ¿no? Entonces ahí quizás no lo pueda agrupar. Entonces eso, si yo quisiera agrupar ahí, entonces estaría yo haciendo lo que en estadística se llama sesgo, ¿no? Errores de agrupamiento. Entonces, bueno, para decir, entonces no se hace de esta manera, vuelvo al criterio. El que sabe cómo hacer y qué hacer es quien está analizando los datos. Y finalmente, estos errores son en general muy pequeños, razón por la cual la distribución de frecuencias de clase tiene una validez estadística práctica. A pesar de que haya esos errores evidentemente pueden ser tolerables, ¿no? Aunque en estadística hay lo que se llama un nivel de confianza, ¿no? Se llama el alfa. El alfa, bueno, alfa es un símbolo matemático que se le da el nombre de nivel de confianza. Entonces yo digo, mis estudios, ¿no?, tienen un alfa de 0,01. O mi estudio tiene un alfa de 0,05. ¿Qué quiere decir 0,01 y 0,05? Quiere decir que 0,01 significa que hay un error, 1% de error. Porque 0,01 por 100 significa 1. Entonces, 1% de error. Y cuando yo digo 0,05 alfa, quiere decir que tengo 0,05 por 100, 5% de error. Entonces, cuando ustedes leen encuesta, ¿no? Cuando hay elecciones, ustedes escuchan, ¿no? La encuesta X indica que el candidato Y tiene esta probabilidad de ganar votos, ¿no? Y dicen, y esta encuesta tiene un error experimental o una certeza, le ponen diferentes formas, del 5%, del 1%, ¿no? Entonces quiere decir que, bueno, si realmente son ciertas el 1 y el 5, quiere decir que, por ejemplo, si el candidato X tiene una probabilidad de votos de 40%, ¿no? Si la encuesta tiene un error del 1%, quiere decir que ese 1 pues es más o menos. Entonces quiere decir que puede tener, no tiene 40, puede tener 41 o puede tener 39.
Pero si la encuesta tiene un error del 5%, entonces si decimos el candidato tiene 40% de ganar votos, o sea, tiene una votación del 40%, entonces quiere decir que si tiene 5% de error, quiere decir que puede tener 40, el 5 por 4, 20, ¿no? Son más o menos como 2%. Quiere decir que no tiene 40, sino tiene 42 puede tener, o puede tener 42.5 más o menos, puede tener, y 37.5. ¿No? Entonces, claro, el error ahí es mayor, ¿no? Entonces, bueno, esas son las dos tolerancias para que un dato, para que una prueba estadística tenga validez práctica. Entonces, si nos salimos de esos rangos de errores, entonces, claro, pueden ser resultados buenos o malos, pero no tienen, digamos, validez, ¿no? Por eso que todos los datos estadísticamente se evalúan con un grado de error. Entonces, eso sería la desventaja de esto. ¿Cuáles son las reglas que tenemos que cumplir para tener datos agrupados, ¿no? Primero, el número de intervalos de clase se toma entre 5 y 15. ¿Qué quiere decir? O sea, yo voy a tener 5 rangos, 5 clases o 5 intervalos, ¿no? Y como máximo 15. No es recomendable menos de 5. Tampoco es recomendable más de 15 porque ya se pierde la información en ambos extremos. Entonces puede ser 5, 10, 12, ¿no? Hasta 15 máximo. Cada observación debe estar incluida en una y otra clase de intervalo. Entonces esto quiere decir que sí o sí tenemos que hacer con intervalos cerrados. No puedo decir de 15 a 20 y al otro saltarme de 21 a 25 y al otro de 26, ¿no? El rango de 25 a 26 hay un valor que se está perdiendo. Entonces hay que hacer cerrados, es decir, de 0, de 15 a 20, de 20 a 25, de 25 a 30, así. De tal manera que todos los datos sí o sí estén incluidos en un intervalo. El valor más pequeño y más grande deben entrar en la clasificación, claro, eso es lógico, ¿no? No puede eliminarse ningún dato. No deben existir brechas o vacíos en clases sucesivas, eso es lo que les digo otra vez. No puede haber, digamos, un salto, a ver, una clase de 15 a 20 y el otro que empiece de 23 a 27. ¿No? ¿Qué ha pasado con el 21 y 22? Entonces quiere decir que no está yendo en una clase sucesiva, ¿no? Los intervalos no se deben sobreponer. ¿Y qué significa que no se deben sobreponer? Yo estoy diciendo del 15 al 20, el otro no puede decir, digamos, del 17 al 23, ¿no? Ahí se están sobreponiendo, ¿no? Entonces eso significa sobreponerse. Y en la medida de lo posible se debe utilizar la misma amplitud de clase para todos, es decir, de 15 a 20 son 5, de 20 a 25 son 5, de 25 a 30 son 5, son 5 unidades que es la amplitud de clase. Ahora, en algunas veces, en unos casos se puede hacer con diferente amplitud de clase, pero no es muy común hacerlo. ¿Qué significa diferente amplitud de clase? De 15 a 20 son 5, ¿no? De 20 a 23, ahí ya no son 5, ahí son 3. De 23 a 27, ahí cambia, ¿no? Entonces, eso significa amplitud de clase. Bueno, estas son las reglas que tenemos que aplicar cuando uno hace intervalos o distribución de frecuencias con datos agrupados. Bueno, a ver, entonces vamos a ir viendo cómo se hace esto, ¿ya? Componentes de una distribución de frecuencias de clase. Primero tenemos que establecer el rango, ¿ya? El rango. Entonces, ¿cómo determinamos el rango? El rango es nada más, hay que tener los datos, ¿no? Y hay que ordenarlos de menor a mayor, ¿no? En este caso, por ejemplo, fíjense, están los datos desordenados, ¿no? Entonces decimos, tenemos que aquí ubicar el menor valor. Entonces, el menor valor es 1.1. Y el mayor valor es 9.2. ¿Listo? Entonces, el rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, el máximo es 9.2 menos 1.1 sería 8.1. Ese es el rango. Ya más adelante vamos a ver qué significa rango. Pero, en otras palabras, rango es, digamos, los extremos, máximos y mínimos, en los cuales está enfrascado los datos, ¿no? Es decir, no puede haber un dato mayor a 9.2 ni puede haber un dato menor a 1,1, ¿no? Es decir, que en ese rango que se encuentran todos los datos, o se deberían encontrar todos los datos. Entonces, para hacer esto es muy fácil, hay que poner los datos en Excel y ordenarlos y ya, ¿no? Entonces ahí tenemos el menor y el mayor. Listo. Ahora, clases o intervalos de clase. ¿Qué son? Estos son las clases, ¿no? Aquí, por ejemplo, de 20 a 25, de 26 a 30. Fíjense aquí, por ejemplo, se está utilizando intervalos abiertos, ¿no? De 20 a 25, de 26 a 30, de 31, ¿no? Está saltándose, aquí se están utilizando intervalos
abiertos. Y aquí se está utilizando intervalos cerrados, de 4 a 8, de 8 a 10, de 10 a así, ¿no? Entonces hay intervalos cerrados y ¿se puede hacer? Se puede hacer. Lo único que hay que ver es que si hacemos de esta manera, hay que ver si no hay un dato que está cayendo entre 25 y 26, ¿no? Normalmente esto se tendría que hacer con datos cuantitativos discretos, ¿no? Pero si los datos son continuos, entonces lo mejor es hacer de esta manera. Ya saben lo que es continuo y discreto, ¿no? Es decir, continuo significa con decimales, discreto significa números enteros, ¿no? Bueno, entonces uno dice, bueno, yo tengo mi clase, ¿no? Tengo mis datos. ¿Cuántas clases voy a tener? Bueno, la teoría dice no más de 15 ni menos de 5. Pero eso no quiere decir sí o sí 5 o sí o sí 15, ¿no? Puede ser 6, puede ser 7, puede ser 10. Solo no menos de 5 ni más. Entonces, ¿hay alguna fórmula, uno dice, hay alguna fórmula para determinar el número de datos, el número de clases, el número de intervalos? Sí. ¿Y cuál es? Es esta la fórmula, que también está en el texto por si acaso, pero aquí se lo pongo. Es una fórmula de Ebert-Stuttgart, ¿no? Que dice K, que es el número de intervalos, va a ser igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de, que es igual al número de intervalos. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quisiera aplicar a estos datos, acá digo, a ver, ¿cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por 3 tengo 21 datos. Listo, 21 datos. Entonces aplico 1 más 3, 32, 3, 1 más 3,32, 2, logaritmo de 21 datos, logaritmo de 21, y me va a dar un valor, ¿no? Y si me da un valor decimal, pues aquí hay que ver la regla del redondeo, ¿no? Si me da un valor de 6, por ejemplo, listo, ya sabemos que es 6 y ya no hay más. Pero si nos da 5, 9, 5, 8, bueno, 5, 8 se redondea a 6, ¿no? Y si me da un valor de 6, 6, 2, bueno, se redondea a 6. Y si me da un valor de 6, 8, bueno, se redondea a 7. Entonces, en el redondeo es muy importante. ¿Por qué? Porque no podemos tener intervalos decimales, ¿no? No podemos tener, el intervalo 1,3, como que 1, o es 5, o es 10, o es 15, pero no puede ser 1,3. Entonces, si este valor me da un valor decimal, hay que redondear al inmediato superior o al inmediato inferior, ¿ya? Bueno, entonces, de esta manera se determina el número de clases. Entonces, no hay que inventar nada, ¿no? Una fórmula. Aquí está la fórmula. ¿Y qué hay que saber para hacer esta fórmula? Sumar y sacar el logaritmo. El logaritmo en base 10, ¿no? Y listo, entonces ya tenemos el número de intervalos. Ahora, el otro punto que tenemos que sacar es el punto medio o marca de clase, se llama. Por si acaso, todas estas variables son lo que van a ir posteriormente en la tabla de frecuencias. Por eso que acá tenemos que sacar cada uno de ellos. Y también nos va a servir para construir la tabla de frecuencias. Punto medio o marca de clase. Bueno, ¿qué significa esto? Punto medio quiere decir, pues, el punto entre dos valores, ¿no? Entre el mínimo y el máximo. Y entonces, eso se llama XY, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, el punto medio entre 4 y 8, pues, ¿qué digo? ¿Cuál es el límite inferior? Bueno, 4, el máximo, 8. Entonces digo 8 más 4, 12, ¿no? Dividido entre 2, 6. Listo. El de abajo, el límite mayor, 10, límite menor, 8. 8 más 10, 18. Entre 2, 9. Listo. Entonces ya estoy sacando mi amplitud de clase, ¿no? Entonces, o también se llama punto medio o marca de clase. Bueno, entonces de esa manera, y claro, como es 2, ¿por qué? Alguien se pregunta, ¿por qué 2? Porque 2 es lo que divide en partes iguales, ¿no? Un entero. Por eso que es 2, por eso que es medio, ¿no? Bueno, ahora, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es la amplitud o longitud o tamaño del intervalo, es decir, de 4 a 8, de 8 a 10, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá de 4 a 8, la amplitud de clase es de 4 unidades, ¿no? De 8 a 10, ahí son 2 unidades, ¿no? Entonces, bueno, nosotros podemos, digamos, tener acá diferentes intervalos, ¿no? Entonces, también podemos tener clases abiertas, lo que les decía, abiertas o cerradas, ¿no? Por ejemplo, esta es una clase cerrada, de 4 a 8, y de 8 aquí debería ser de 4 a 8 y de 8 a 12, digamos, ¿no? Pero aquí el ejemplo es para ver que hay diferentes tamaños. Y además esto también nos sirve para saber que son intervalos de clases cerradas.
Y aquí son las clases abiertas, ¿no? Los intervalos abiertos de 4 a 8, de 9 a 13, ¿no? Bueno, entonces pueden haber intervalos en la misma amplitud de clase o pueden haber con diferente amplitud de clase, ¿ya? Bueno, entonces ahora uno dice, ¿y cómo uno calcula eso? No es que yo decida, voy a tener 3, voy a tener 4, no, ¿cómo? Y aquí está. El ancho de clase, ¿no? Que se simboliza en este caso como IC, intervalo o ancho de clase, o intervalo de clase, se llama IC, va a ser igual al rango sobre el número de intervalos. Entonces, como rango, ¿qué es rango? Rango había sido el primero, pues no, este rango. Entonces, si yo quisiera aplicar a este ejercicio, dijera, el rango es 8.1. Perfecto, entonces aquí pongo 8.1. Sobre el número de intervalos, tampoco es decir, yo voy a hacer 6, yo voy a hacer 5, no. Tiene que haber calculado. Entonces, digamos que acá, aplicando esta fórmula, me dice 6 intervalos. Ya, listo. Entonces, ¿qué digo? 8 dividido entre 6. ¿Listo? Ancho o tamaño del intervalo, ¿no? Entonces, no es nada, en esto no es nada, yo voy a hacer así. No. Aquí tiene que respetar las fórmulas para cada una de estas variables. Y bueno, esta fórmula no tiene nada complicado, ¿no? Sumar, dividir, ¿no? O sea, por las 4 pruebas aritméticas. Bueno, entonces ya tenemos nosotros eso. Bueno, con eso ya nosotros podemos construir la tabla de frecuencias con datos agrupados. Y vamos a ver aquí, ¿ya? Vamos a ver un dato. No sé si ¿por qué está esto sobrepuesto? Ahí. Vamos a abrir esto un poquito. Ya. Listo. Dice, no sé qué aquí se amontona. Voy a corregir esto. Ya, para tenerlo más claro. Dice, las notas de 35 alumnos, ¿no? En el examen final de estadística, calificado del 0 al 10, ¿no? Son las siguientes. Bueno, dice 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, bueno, así hasta 10, ¿no? O sea, quiere decir que hay alumnos, de los 35 alumnos, porque esto, si uno suma todo esto, 1, 2, 3, si uno cuenta todos estos números, tiene que ser 35. Y bueno, de esos 35, entonces, estas son las calificaciones. Hay 4 que están liquidados con 0, unos 4 que tienen un ejercicio o un valor de 1, y así, bueno. Y hay gente también que tiene 10 sobre 10, ¿no? Perfecto, entonces quiere decir que hay de todo, ¿no? Hay estudiantes que han estudiado y hay otros que no han estudiado, otros más o menos. Bien, hay de todo. Como siempre es así, ¿no? Bueno, entonces uno dice acá, perfecto. ¿Qué hace? ¿Qué quiere que haga con esos datos? Bueno, dice, con los datos obtenidos, elabore una distribución de frecuencia con 5 intervalos o clases. Fíjense cómo está el ejercicio. Acá ya nos están diciendo que hay que utilizar 5 intervalos. Entonces, ¿qué me están diciendo? Ya no haga este cálculo, ¿no? Ya no haga este cálculo, porque este cálculo ya se lo hemos hecho, o nosotros queremos que los datos estén calificados en 5 datos. Ya, listo. Entonces ya me están ahorrando hacer este cálculo. Ahora, si no me dicen nada, entonces yo tendré que hacerlo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, primero hallamos el rango. Aquí están los pasos, por si acaso, ¿no? Ahí están los pasos. Entonces, esta es la tabla de frecuencias. Si ustedes se dan cuenta, la tabla de frecuencias es similar a los datos no agrupados, solamente con una diferencia, con esto, ¿no? Con dos columnas son diferentes. El intervalo y la marca de clase. Y después hay frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Estas 4 frecuencias son las mismas frecuencias que hemos sacado en datos no agrupados, ¿no? Entonces, la única diferencia son estas 2 columnas, los intervalos, que en el otro había solamente los XY, los datos, y esto que es la marca de clase, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo hacemos?
Hallamos el rango. Entonces decimos, bueno, aquí tengo mis datos, los acomodo de menor a mayor, perfecto. Entonces el rango es el valor máximo, 10, y el valor mínimo, 0. Entonces 10 menos 0, 10. Entonces mi rango es de 10, perfecto. El número de intervalos, que es K, no tengo que hacer nada porque dice, me lo da en el enunciado del problema. Entonces digo que K en este caso, aquí vamos a ver, K en este caso es igual a 5. ¿No? Usted dice, ¿dónde están los 5? Aquí está. Aquí está, 5 intervalos, ¿no? Bueno, entonces ya tengo ese dato. Ahora, calculamos la amplitud de clase. Ah, bueno, ahora sí tenemos que calcular esto, ¿no? Amplitud de clase. Entonces, ¿cómo es esta fórmula? Bueno, aplicamos esa fórmula entonces. R sobre K, rango sobre el número de intervalos. Entonces digo, ¿el rango cuánto es? 10. Sobre el número de intervalos, 5. 10 sobre 5, 2. Listo. Entonces quiere decir que mis rangos, mi amplitud de clase va a ir de 2 en 2, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Y con esto ya elaboramos nuestros datos que necesitamos. Entonces primero hago mi intervalo. Entonces va a ir de 2 en 2, ¿no? De 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10. Y ahora dicen, ¿por qué empieza en 0? Claro, bueno, porque tengo un registro en 0. Si no tuviese un registro en 0, entonces no sería el valor inicial, ¿no? Porque es mi valor mínimo. ¿Y por qué llega hasta 10? Porque es el máximo valor que tengo, ¿no? Entonces, el 0, aquí el 0 y el 10, justamente son los valores con los cuales se calcula el rango. Entonces, mis datos, por eso se llama rango, ¿no? El rango es el margen, los parámetros en los cuales se encuentran todos los datos que hemos registrado. Entonces, yo no puedo poner menos de 0 ni puedo poner más de 10, ¿no? Pues no tiene sentido, porque si pongo más de 10 no va a haber ningún dato, pues, ¿no? Porque no hay ningún dato que sea 11, 12, 13, ¿no? Y tampoco va a ser menos de 0, sería negativo, ¿no? Menos 10, menos 15, ¿cómo puede ser eso que haya una calificación de menos 10? Aunque hay, ¿no? Hay, la verdad. La única manera que sea menos 10, ¿saben cuándo puede ser? Cuando, digamos que el examen es sobre 10, ¿no? Y resulta que yo encuentro copia. Ah, bueno, entonces para empezar, para identificar quién copió, entonces digo, bueno, persona X1, persona X2 tienen 0. Y claro, seguramente que va a reclamar al toque, ¿no? Así, no, porque yo tengo 0. Ah, bien, muy bien. Hagamos un encuentro virtual, conéctense las dos personas a tal hora y chequeamos el examen. Y les chequeamos, se supone que, yo tengo que demostrar que es copia y las personas tendrán que demostrar lo contrario, pues, ¿no? Y bueno, si logramos lo contrario, si logramos demostrar que es copia, ¿de quién copió? Entonces, bueno, la única manera de que no haya afectados con menos notas sería que las personas sean solidarias. Bueno, si ya nadie dice nada, todos aceptan el error, ya está bien, quedémonos con 0, listo. Pero si alguien dice, no, yo lo hice y yo no copié y a mí me copiaron, entonces la otra persona tendría que aceptar esa acusación. Sí, yo copié, perfecto. Entonces el próximo semestre, próximo parcial, entra con menos 10. Entonces quiere decir que por ese acto, ¿no es cierto? Ya le estamos poniendo 0, pero por si acaso se quiere animar la persona, ya usted tiene menos 10. Es la única manera que podría entrar con carga negativa, pero no creo, ¿no? No creo. Pero les pongo ese contexto por si acaso ocurre. Bueno, ahora llamamos, dice, ya está, ¿no? A ver, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo está claro? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, y después ahora ponemos la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Bueno, la marca de clase es esto, ¿no? Punto medio de la clase. Entonces, el límite mayor sobre el límite, más límite superior sobre 2. Entonces, ponemos acá. Aquí está. Entonces, 0 más 2, 2. 2 dividido entre 2, 1. 4 más 2, 6. 6 dividido entre 2, 3. Y así, ¿no? O sea, nuevamente, saber sumar y saber dividir. Nada más. Perfecto. Y entonces ya tengo yo mis dos variables que son distintas a la frecuencia de datos no agrupados. Y entonces acá ya digo frecuencia absoluta. Entonces digo, a ver, ¿cuántos estudiantes tienen calificación entre 0 y 2? Bueno, 0 y 2. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? 8, perfecto, 8. Listo. ¿Cuántos entre 2
y 4. Ancho 2 y 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. ¿No? Y así sucesivamente. ¿No? Entonces, 8, 7 y ahí está. Entonces, sumo yo todo esto y aquí otra vez se tienen que tomar en cuenta las propiedades de la frecuencia. Entonces digo, bueno, si sumo todo esto, me tiene que dar 35. ¿Y cuántos datos tenemos? 35. Entonces, la n es igual a 35, la sumatoria de la frecuencia absoluta es igual a 35. Correcto. Quiere decir que no me un dato, ni me he inventado ningún dato. Frecuencia acumulada. Bueno, ya sabemos que hay que saber sumar. 8 más 7, 15, 15 más 8, 23 y listo. Y sacamos 35. Propiedad matemática de la frecuencia acumulada. El último dato tiene que ser igual a la n. Ahí está, n, 35. Listo. Frecuencia relativa. Bueno, frecuencia relativa. ¿Qué significa frecuencia relativa? La frecuencia acumulada, la frecuencia acumulada sobre el total. Entonces acá 8 sobre 35, 0,22, 7 sobre 15 y así sucesivamente. ¿No es cierto? Aquí hay que saber dividir nada más y sacamos los datos. La sumatoria de todo esto igual a 1. Listo. Y la frecuencia acumulada relativa, se repite el primer dato, 0,229 más 0,2, 0,429 más esto, más esto, más esto, más esto, y 1 tiene que dar acá. Entonces, la frecuencia relativa a la sumatoria, 1, el último dato de la frecuencia acumulada, 1, 1, 1, perfecto. La unidad quiere decir que todo está bien. Entonces, cuando ustedes tengan esto, 35, 35, 1, 1, quiere decir que su frecuencia, su tabla de frecuencia está bien. Si no coinciden, entonces habrá que revisar. Perdón que le interrumpa. Por favor, ¿me puede volver a explicar cómo era la marca de clase? Por favor. La marca de clase es solamente esta fórmula. Ahí está, punto medio, marca de clase. Límite superior menos, o sea, más el límite superior, más el límite inferior, más el superior sobre 2. Eso quiere decir, el límite superior es el 8 y el límite es 4. Entonces, 8 más 4, 12, ¿no? Dividido entre 2, 6. ¿No? 10 más 8, 18. Dividido entre 2, 9. Y aquí en el ejercicio hemos hecho lo mismo. 0 más 2, 2. 2 dividido entre 2, 1. 4 más 2, 6. 6 dividido entre 2, 3, ¿no? O sea, estoy aplicando la fórmula. Sí, gracias. ¿Bueno? Gracias. Listo. Bueno, entonces ya está mi distribución de frecuencia acumulada. Listo. Bueno, entonces de esa manera se hace, digamos, la distribución de frecuencias, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí, digamos, bueno, a partir de ahí ya habrán preguntas que responder, ¿no? No sé, y acá puede haber, digamos, una serie de preguntas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿cuántos estudiantes, en qué rango, digamos, está la mayor cantidad de estudiantes? Entonces digo, ¿en qué rango está la mayor cantidad de estudiantes? A ver, si les pregunto eso, ¿ustedes qué me responden? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Entre el 8 y el 9? No. ¿En qué rango? Entre el 4 y el 6. No, Entre el 4 y el 6. en el tercer intervalo, ¿no? Sí, en el tercer intervalo En estaría. el tercer intervalo, ¿no? Que es Por la frecuencia absoluta que tienen más. Claro, ¿no? Listo, 8. Y si les pregunto, ¿cuánto representa en porcentaje eso? O sea, ¿cuántos de los estudiantes se encuentran en el rango de 4 a 6, en el tercer intervalo? ¿Cuál sería la respuesta? 8%. No. Sería 22%. ¿No? Sí, 22%. 22%. ¿Eh? Y entonces, una vez que ustedes construyen la tabla, de ahí se puede hacer cualquier tipo de pregunta. Cualquier tipo de pregunta. ¿No? Licenciado, de la misma tabla se responden las mismas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo? No lo entiendo. Como usted dice, de las preguntas las saca y de la tabla de frecuencias se la responde, ¿no? Claro, o sea, la tabla de frecuencias, fíjense que no es complicado hacerla, ¿no? Ahora, lo complicado, si es que es complicado, es la interpretación.
¿no? Entonces la interpretación se lo tendrá que hacer en función a la pregunta que se le hace, ¿no? Por ejemplo, si hay una pregunta sobre esto y le digo, no, considera, a ver, de acuerdo a la distribución de frecuencia realizada, ¿no es cierto? ¿Cuántos estudiantes estarían obligatoriamente presentándose en el examen de segunda instancia? ¿Qué les ponen ustedes? ¿35? No. ¿Cuánto? 35. 35, o sea que los 35 se van a segunda instancia. A ver, otra vez ya apunto. 6, ¿de dónde saca el 6? Que es el menos del 6 y entre 6 y 8 el 6. No lo entiendo. Escúcheme la pregunta. Dice, ¿no? Del total de estudiantes, ¿cuál es el porcentaje que tendría obligatoriamente que dar un examen de segunda instancia? ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes que tendrían que dar obligatoriamente un examen de segunda instancia? Supongamos que eso sea la nota de aprobación. ¿Qué dicen? ¿Cuánto? 8. ¿8%? Nada que ver, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Para empezar, dicen, a ver, ¿desde qué nota es aprobado? Bueno, si estamos calificando sobre 10, será pues 5.1, ¿no? Entonces, ¿el 5 estará aprobado? ¿Qué dice? No. Cuenta, ¿no? Entonces está reprobado. ¿El 6 estará aprobado? Sí. Ya, entonces las personas que tienen 6, 6, 7, 8 están aprobadas. Las que están habilitadas, digamos, para un examen de recuperatorio son todas aquellas personas que tienen una nota menor o igual a 5. Entonces, ¿cuánto es ese porcentaje? Menor o igual a 5. 22%. 65%, ¿no? 65%. Bueno, entonces, eso es lo interesante, ¿ya? Eso es lo interesante, o sea, interpretar la tabla de respuesta. Porque el otro estaría yo calificando nada más su manejo de la aritmética. Bueno, aquí tenemos otro, donde ya obviamente los datos son distintos. Dice, un grupo de atletas se está preparando para una maratón siguiendo una dieta muy estricta. A continuación, viene el peso en kilogramos que ha logrado bajar cada atleta gracias a la dieta y ejercicios a realizar. Realizar la distribución de frecuencia. Bueno, ya sabemos que aquí cada uno ya sabe. Aquí no le he puesto las variables, pero sabemos, ¿no? Estos son los datos, ¿no? Son los datos estos son los kilos que ha perdido cada atleta. Y entonces, bueno, digo, ¿cuántos datos tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 1, 3, 5 por 4, 20. Se ha hecho a 20 atletas, ¿no? Fíjense que acá no está la N. Pero ya ustedes tienen que saber que si tengo cada registro acá, cada registro representa un dato. Y ese dato, la sumatoria de los datos es igual a n, ¿no? Entonces tengo acá 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5 por 4, 20 registros. Bien. Y entonces acá se procede de la misma manera, se halla el rango, se tiene que ordenar obviamente de mayor a menor. Aquí fíjense que no está ordenado. Claro, porque estos son datos que han venido de acuerdo a la atleta. A ver, ven, atleta 1, disminuyó 0,2 kilos, otro 8,4, otro 14, ¿no? Y así. Entonces, así cuando nos dan desordenado, pucha, hay que ver, ¿no? A ver, ¿cuál es el mayor acá? Aquí el mayor 16. No, puede ser que no. Entonces, a ver, busquemos, ¿no? Entonces, se tarda. Entonces, dejemos de aburrir, agarremos el Excel, meto al Excel, de menor a mayor y listo. Ya sé cuál es el 0,2 el menor y el mayor seguramente estará abajo. Será para 19.8, listo. Y hago el rango, 19.6 el rango, listo. Ahora, como no me dicen en cuántos intervalos voy a aplicar esto, entonces yo ahora tengo que calcularlo. Entonces digo acá, usando la regla de Sturks, dijimos 1 más 3 logaritmo de n. Ahora dice, ¿y mi n dónde está? Ah, mi n es 20, ¿no? Por eso que en cada ejercicio, ¿no? Esto quiero
hacerles notar. En cada ejercicio hay datos y a veces datos necesarios, ¿no? Pero hay otros datos que hay que identificarlos, están en forma implícita, ¿no? Ustedes saben que en matemática se utiliza ese término, explícito y implícito, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la n está en forma implícita. Entonces usted no hay n, ¿cómo no hay n? Cuente, pues, ¿cuántos datos tiene? Y entonces ahí dice, bueno, 20, perfecto. Entonces aplico la fórmula, 20 logaritmo de 20 por 3,32, listo, y me da 5,32. Les dije que no puede haber intervalos decimales, ¿no? Entonces hay que redondear eso, en este caso se redondea a 5. Y calculamos la amplitud de clase, ya sabemos que el rango sobre el número de clase, entonces el 19,5, 19,6 sobre 5, 3,92. Igual aquí, no puede haber, digamos, aquí decimales, entonces redondeamos a 4, ¿no? Estas son las reglas de redondeo que se debe aplicar en estadística. Ahora llevamos los límites inferiores y superiores para cada clase y elaboramos la tabla de frecuencia. Listo, entonces ya, pues el límite inferior sería 0,2, ¿no? 0,2 más 4 da un valor. Ese valor más 4 da ese otro valor. Más 4 más 4, hay que ir sumando, ¿no? Hasta tener, digamos, el intervalo o el número de intervalos correspondientes, ¿no? Y acá está, digamos, ya la frecuencia. Entonces, 4, ¿no? 0 más 4, 4, 4 más 8, 8, 8 más 12 y así, ¿no? Listo, entonces el menor valor, 0. Ustedes dirán, pero aquí no hay 0, ¿no? No hay 0. ¿Dónde? A ver, no está acá, ¿no? Aquí no hay 0, sí no hay 0, pero el menor valor es 0,2, ¿no? Entonces es el que está más cerca al 0. Entonces no puedo yo empezar del 1, ¿no? Porque si empiezo del 1, elimino a ese valor. Entonces no se olviden que la regla es no eliminar a ningún dato. Entonces, bueno, empezamos de 0. Entonces por eso que aquí empezamos de 0. Y más 4, entonces 0 más 4, 4, 4 más 4, 8, 8. ¿Y dónde saco ese 4? Bueno, ¿no? La amplitud de clase, este 4 que está aquí. Y entonces ya ahí saco. Y mi valor es 20. Y ustedes dirán, pero no hay 20 ahí. ¿Cómo va a haber 20 ahí si acá apenas hay 19,8? Pero claro, pues si pongo 18, elimino al 19,8. Y si pongo... Entonces tengo que llegar, pues tengo que abarcar, digamos, mi rango. Y mi rango es 19,6. 19,6 redondeando es 20, ¿no? Entonces ahí está, hasta 20. Entonces, ¿cuántos intervalos? 1, 2, 3, 4, 5. Ajá, ¿y qué dijimos acá? 5, ¿no? Podemos redondear a 5. Entonces está todo bien. Correcto, entonces ya de ahí hacemos lo que ya dijimos, ¿no? La marca de clase, 0 más 4, 4 entre 2, 2, 8 más 4, 12, y la mitad 6, 8 más 10, 20, la mitad 10, y eso ahí me tienen que demostrar que saben dividir, ¿no? Frecuencia absoluta, aquí me tienen que demostrar que saben contar. Entonces, a ver, ¿cuántas personas han incrementado el peso entre 0 y 4 kilos? Bueno, entonces venimos acá, 0, 1, después, ¿qué más? 1, 2, 3, ¿no? Así uno tiene que ir contando. Pero claro, si estoy en el Excel, pues me facilito, mucho más fácil, ¿no? Entonces ahí dice, bueno, hay 5. ¿Cuántos atletas han bajado entre 4 y 8 kilos? 5 también. 8 entre 8 y 12, 4. Entre 12 y 16, 4. Y entre 16 y 20, 2 atletas nada más. Bueno, entonces sumo todo esto y 20, coincide con el número de datos. Perfecto, está bien. No me he comido nada ni me he inventado nada. Entonces, ¿qué es lo 20? Y la frecuencia acumulada, aquí me tienen que demostrar que saben contar. Aquí me tienen que demostrar que saben sumar. 5 más 5, 10, 10 más 4, 14, ¿no? Y acá me tienen que demostrar que saben dividir. 5 dividido entre 20, 0,25, 5 entre 20, 0,25, 4 entre 20. Me tienen que demostrar que saben dividir. Para demostrar la propiedad me tienen que demostrar que saben sumar. Suman esto y le va a dar igual a 1. Y aquí tienen que volver a sumar, ¿no? Bueno, entonces ya está su tabla de frecuencia. Y ahí, pues ya vendrán las preguntas que uno quiere, ¿no? Acá yo les puedo preguntar, por ejemplo, digamos, ¿no? Le puedo preguntar, a ver, ¿cuál es el porcentaje de atletas que han bajado más peso? ¿Cuál sería la respuesta? ¿5? Porcentaje
de atletas que han bajado mayor peso. 5. ¿De dónde saca el 5? No, sería no, 90 no, sería 25%. No, No, no. No sé, de verdad. ¿Qué? es el 10%. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es el porcentaje de atletas que han bajado mayor peso? El mayor peso es entre 16 y 20 kilos, ¿no? ¿O no es así? Pérdida de peso, ¿no? Entonces, entre 16 y 20 kilos. ¿Cuántos atletas han bajado entre 16 y 20 kilos? 2. ¿Cuánto es el porcentaje? 0,1 por 10, 10%. 10%. Ah, eso es lo que no ¿Cómo lo van a Sí, poder? sí. O sea, Sí, en eso estábamos fallando. ¿no? Y en esto consiste el La examen. pregunta es la cosa. Claro, algo voy a hacer para el que saben sumar, dividir, eso sí, pero en esas preguntas lo que le estoy diciendo, porque eso es la interpretación, esto lo pueden hacer en Excel, lo pueden hacer pero el Excel no les va a responder eso. Esas preguntas que se hacen responden ustedes en función a los resultados que han hecho, ¿no? Bueno, y aquí tenemos otro ejemplo. Un nuevo hotel va a abrir sus puertas en una cierta ciudad. Antes de decidir el precio de sus habitaciones, el gerente investiga los precios por habitación de 40 hoteles de la misma categoría. Listo. Ahí están los precios, ¿no? Bueno, entonces 40 hoteles, quiere decir que tenemos 40 datos, ¿no? Y bueno, ahí están los precios por habitación. Pueden ser dólares, me imagino, ¿no? O bolivianos, euros, no sé. Bueno, cualquier unidad. La cuestión es que 3.3, 3.3, 3.7, 3.8, o sea, aquí ya viene, digamos, en valores decimales. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los datos no se olviden que son cuantitativos y que pueden ser discretos y continuos, ¿no? Entonces, en este caso es un dato continuo. Entonces, bueno, acá, el anterior también era un dato continuo, ¿no? O sea, aquí, por si acaso, porque acá decíamos, fíjense los datos, 14.3, 8.4, 9.1, ¿no? Son datos continuos también. Y si ustedes dicen, ¿y por qué aquí no lo hemos hecho como datos discretos? Bueno, es una manera de hacerlo, ¿no? Pero si alguien dice, bueno, yo a ver, ¿qué tal si, será que mis intervalos pueden ser decimales? Sí, y ahí está la respuesta, ¿no? Entonces, se hace el mismo procedimiento. Se determina el rango. Entonces, el menor valor es 3.3, el menor precio, y el mayor precio es 6.1. La diferencia es 2.8, por lo tanto, el rango es 2.8, ¿no? Y el número de intervalos, bueno, significa n igual a 40, logaritmo de 40, más esa fórmula te da 6.3. Aquí no puede haber decimales, ¿no? No puedo yo sacar, son 5 intervalos y medio, no, son 5, son 6 o son 7. Entonces 6, bueno, entonces aquí están los 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Intervalo de clases, bueno, entonces digo el rango 2.8 sobre el número de intervalos 6 da 0.46, listo. Y esto lo redondeo a 0.5. Entonces quiere decir que yo voy a sumar 0.5 a cada clase. Entonces empiezo del menor, 3.3, más 0.5, 3.8, más 0.5, 4.3, más 0.5, 4.8 y así sucesivamente hasta llegar al mayor valor que es el 6.3, que no coincide con el valor máximo, pero está dentro del rango, ¿no? El 6.1 está menor al 6.3. Y listo, y acá se hace lo mismo. ¿Cuántos son entre 3.3 y 3.8? Bueno, 3, dice, bueno, 3 hoteles tienen ese precio. Entre 3.8 y 4 son 8. Entre 4 y 3 son estos conteos, nada más que tienen que contar. Acá la frecuencia acumulada, ¿no? 3 más 8, 11, 11 más 14, y así tienen que saber sumar. Acá tienen que saber dividir, ¿no? Aquí no es dividir todavía. Acá, claro, sí, dividir, porque es la 6 y la amplitud de clases, ¿no? Que esto debería estar aquí.
al lado de esto, pero bueno, aquí lo hemos puesto. Entonces, 3.5, ¿de dónde sale? Bueno, 3.3 más 3.8 dividido entre 2, 3.5. 3.8 más 4.3 dividido entre 2, 4. Entonces, esto es la amplitud de clase, ¿no? O el intervalo de clases, el 6. Bueno, esto debería estar aquí, ¿no? Y después, acá ya tenemos la otra que hay que saber, en este caso hay que saber dividir, ¿no? 3 dividido entre 40, 8 dividido entre 40, 14 dividido entre 40 y te da todo esto. Y después acá lo mismo, ¿no? Acá si sumas todo esto, tiene que darte 1. Y acá hay que saber otra vez sumar, 0,07 más 0,2, 0 esto, más esto, 0,6 más esto, y así. Y aquí te va a dar 1. Listo, entonces ya está tu distribución de frecuencia, ¿no? Y ahí ya podemos ponerle las preguntas, ¿no? ¿Cuántos hoteles tienen un precio entre 3.3 y 3.8? 3, 3 y 3. Y la respuesta dice es 3, 3. ¿no? ¿De dónde saca 3? Se basa en la frecuencia absoluta, ¿no? ¿Cuántos hoteles tienen un precio superior a 4.8? Superior a 4.8 significa desde aquí para abajo, ¿no? Entonces 6 más 4 más 5, son 15, listo, 15 hoteles. ¿Qué porcentaje de hoteles cuesta como mucho 4.3 bolivianos? No, bolivianos, dólares. Ajá. ¿Qué porcentaje de hoteles cuesta como mucho 4.3? Entonces digamos acá 4.3 es el máximo, ¿no? Es el máximo. No puede haber un dato, un precio que valga más de 4.3. Entonces aquí están los hoteles que valen como máximo 4.3. Entonces 0.275 por 100, 27%. Y así puede haber un montón de preguntas, ¿no? Un montón de preguntas que están obviamente relacionadas a los datos. Bueno, creo que eso es. Y ahora, con todos esos datos, ¿no es cierto?, nosotros podemos graficarlos. Aquí está la tabla de frecuencias, igual clase, intervalo, amplitud de clase, todas las variables, ¿no? Y nosotros podemos hacer estas gráficas que se llaman histogramas, ¿ya? Y ojo, no es lo mismo un gráfico de barras que un gráfico de histogramas, ¿ya? Gráfico de barras es lo que hay en el Excel, ¿no? Pero el gráfico de histogramas es un gráfico que, si ustedes se dan cuenta acá, son estas barritas, ¿no? Pero están continuas, ¿no? Por ejemplo, esta es la clase 1, la clase 2, la clase 3, 4, 5, 6. Aquí está. Esto está aplicado para 6 clases, es decir, para este intervalo, ¿no? Y entonces el valor va de 0,95 a 5,55, de 5,65 a 6,35. Aquí está el rango, a ver, el grosor de la barrita, ¿no? Representa la amplitud de clase. Y muchos hacen gráfico de barras, ¿no? Y no tiene nada que ver el gráfico de barras con el gráfico de histogramas. ¿Listo? Ahora, este gráfico de histogramas se puede representar en forma, digamos, así como está, en forma ordenada, digamos, de la clase número 1 a la clase número 2, o en algunos casos podemos ordenarlo de menor a mayor, de la menor frecuencia a la mayor frecuencia. Esto es, digamos, ya un orden. Hay que ordenar aquí. ¿Qué estamos ordenando? La frecuencia, ¿no? Entonces el dato de menor frecuencia a la que tiene mayor frecuencia. Y entonces aquí voy a generar este gráfico. Y cuando yo genero este gráfico, es una distribución de frecuencias, pero después, a partir de este gráfico, yo puedo generar la ojiva positiva, ¿no? Ahora, si hago de mayor a menor, hago la ojiva negativa. Porque la ojiva significa unir los puntos medios, es decir, el punto medio de la clase. El punto medio de la clase en este gráfico está al medio de la barrita. Ahí. Si yo uno los puntos de medio de la clase, lo que voy a tener es un polígono de frecuencia. Esto, más una línea, ¿no? Y listo, frecuencia, polígono de frecuencia. Si ordeno las frecuencias de menor a mayor, entonces tengo también aquí la amplitud de clase, o el punto medio de la clase, si ustedes quieren, y uniendo esos puntos obtengo una ojiva positiva.
Si ordeno de mayor a menor, es decir, en este sentido, uno los puntos medios de la clase y voy a tener una ojiva negativa. ¿No? Entonces, ya ahí tenemos nosotros los gráficos. Aquí están lo que les acabo de decir. Esto es la frecuencia normal, ¿no? Entonces, si uno los puntos aquí, obtengo la frecuencia, el polígono de frecuencias en función a la marca de clase. Estos puntitos acá significarían estos puntos aquí en el medio de la barrita. Y si ordeno de menor a mayor, entonces tengo la ojiva positiva. ¿Mm? Bueno, ahora uno dice, ¿y para qué uno grafica los datos, no? Bueno, si yo les muestro esto, ¿no? Este dato, bueno, sí se entiende. ¿Cuál es el menor, cuál es el mayor, cuál es la frecuencia? Se entiende, ¿no? Porque ahí está 3, 8, 4. Pero si yo les muestro esto, entonces fácilmente uno dice, la mayor frecuencia está en la clase 6. Claro, porque es la mayor cantidad de datos, ¿no? La barrita más alta. ¿Cuál es el menor rango? O mejor, la menor frecuencia. La menor frecuencia está en la clase 1. ¿Listo? ¿No? Entonces es más fácil visualizar los datos cuando estos están en forma de gráfico. Y claro, si están solamente en números, pues también se puede visualizar, pero es mucho más complicado, ¿no? Le hice una pregunta. Ese gráfico, el que estamos viendo ahorita, ¿se puede encontrar en el Excel? Porque usted dice que no es lo mismo que el de barra. No, en el Excel se puede encontrar, claro, se encuentra. A ver, aquí voy a entrar al Excel, a ver. Por favor. Terminas de comer el carico, la llevas un ratito a tu hermana al cuarto que duerma. No me puedo mover hasta que termine mi clase. Ya voy a dejar de compartir esta pantalla. Pectina es lo que tiene la semilla Y de la naranja, el limón, es algo. voy a compartir un Excel. Y yo tengo ácido cítrico ya que no estoy para vencer. La bolsita cuesta 5 pesos. Lo venden en el laboratorio donde mandamos comida. ¿Qué se llama? ¿Dónde mandamos? Ya, entonces, a ver. Tengo si yo el ácido cítrico un montón. Voy a compartir mi pantalla. 500 gramos. ¿No es? Medio kilo. ¿Usted tiene? 500 gramos. Debo tenerlo, no sé si está vencido. Harto tengo yo. 8 pesos creo que compré medio kilo. Y utilicé una cucharilla. Ya, aquí tenemos nosotros el Excel, ya en el Excel. Entonces decimos gráficos. Bueno, aquí están todos los gráficos posibles, ¿no? Entonces muchos eligen este gráfico. Bueno, seguramente, claro, como lo ven con barras, pues se parece, ¿no? Pero acá esto es un gráfico de barras nada más, no es un histograma, ¿ya? Entonces, ahora, si ustedes quieren tener un histograma, aquí está el histograma. Esos son los histogramas. Ahí clarito está la letra, ¿no lo ven? ¿Lo ven o no lo ven? Sí, dicen, se ve. Histograma, dice. Y entonces acá el histograma puede ser así como está, tal cual, o por ejemplo ya aquí ordenado, ¿no? De mayor a menor. Entonces pero hay que ordenar los datos en el Excel para que podamos aplicar ese gráfico, porque si no, no. En el gráfico están están todos los gráficos posibles, lo que pasa es que hay que saberlo usar. Me imagino que ustedes en tercer semestre ya de una carrera virtual, pues su herramienta principal es la informática, así que es una ofensa, me imagino yo, que yo le esté mostrando que en el Excel se puede hacer, ¿no? Porque es como enseñar a un niño a caminar si el niño ya sabe correr, ¿no? Pero de todas formas, disculpas por haberles mostrado eso. Bueno, entonces, estábamos en esto. No. A ver, vamos a volver a lo que estábamos haciendo. Okay. Bueno, entonces, ahí están los gráficos, ¿no? Ahí están los gráficos. Y entonces, esos gráficos se los pueden hacer. Bueno, entonces,
Más adelante, ¿no? Ya en las unidades 3 y 4, nosotros vamos a ver otro tipo de gráficos, pero ya esto con el objetivo de interpretar medidas de tendencia central, como es la moda, la mediana, la media, ¿no? Entonces, para el siguiente capítulo que vamos a ver, que es medidas de tendencia central, entonces ahí esos gráficos de distribución de frecuencias, de histogramas, de ojivas positivas, ojivas negativas, ¿no? Acá está la distribución de la ojiva negativa, ¿no? De la simetría negativa, aquí de la positiva. Bueno, entonces, o de esta que es la normal, asimétrica positiva, asimétrica negativa. Bueno, esto ya son, digamos, gráficos que salen de la distribución de frecuencias, pero ya con otro objetivo, no de demostrar solamente la frecuencia, sino de demostrar dónde está ubicada la moda, dónde está ubicada la mediana, dónde está ubicada la media. La moda, mediana y media son estadígrafos de tendencia central. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, en la unidad 3 creo que están. Y entonces, bueno, para llegar a ese punto ya se supone que tenemos que saber graficar, tenemos que saber hacer la distribución de frecuencia y todo lo demás. Pero bueno, les doy, digamos, una pauta para que ustedes digan, bueno, ¿y qué objetivo tiene hacer una figura positiva, negativa, polígono de frecuencia? Bueno, por ahora nada más representar la distribución de datos. Pero más adelante ya es para identificar dónde está la moda, dónde está la media y dónde está la mediana, ¿no? Entonces, bueno, esto es progresivo, pues, ¿no? O sea, no les vamos a mostrar, no les vamos a decir que tienen que saber de una vez. Como cualquier conocimiento es progresivo, ¿no? Ahora, hay otra, lo que yo les he mostrado son frecuencias, digamos, bajo una sola dimensión. ¿Qué significa bajo una sola dimensión? Significa bajo una sola variable, ¿no? Como hemos visto en los ejemplos, por ejemplo, ganancia de peso, precio de hoteles, ¿no? O sea, una sola variable. Pero hay distribuciones de frecuencias donde se utilizan dos variables, bidimensionales se llama, ¿no? Entonces, estas variables bidimensionales tienen la misma lógica, ¿no? Tienen la misma lógica de cómo elaborar la tabla de frecuencias, solamente que en este caso tenemos que hacerlo con dos variables, ¿no? En este caso, por ejemplo, la variable A y la variable B. Por ejemplo, podemos poner en el ejemplo de pérdida de peso, digamos, ¿no? Habían 35 atletas que han perdido peso, ¿no? Pero a esa variable peso podíamos haberle agregado otra variable, que es la altura, por ejemplo. A ver, ¿qué influye la altura en la pérdida de peso? Por ejemplo, podríamos habernos preguntado. Y entonces solamente con el peso no vamos a poder responder esa pregunta. Entonces tendríamos que ver la variable altura más, ¿no? Y entonces, claro, seguramente habría que ver el análisis, habría que tomar en cuenta el peso y la disminución de peso y la altura para ver si la altura tiene alguna relación con la pérdida o no del peso. Y eso significa ser multivariable o bivariables mínimamente, ¿no? Lo mismo que, por ejemplo, en el precio de los hoteles, ¿no? 40 hoteles decía, ¿cuánto cobra? Bueno, 35.5, ya bueno, 3.5, 3.8 dólares, perfecto. Pero podíamos haber puesto otra variable, la época del año. Y claro, los hoteles, todo el mundo sabe que hay altas y bajas, ¿no? Es decir, cuando uno viaja de vacaciones, dice, es temporada alta. Y en temporada alta quiere decir que todo el mundo viaja de vacaciones y entonces los pasajes suben, los hoteles suben, e incluso hasta no hay hotel, ¿no? Para uno alojarse en algunos lugares. Entonces, si le metemos la variable época, entonces quizás ya esos precios que nos han dicho, pues, tengan alguna relación con la época, es decir, precios más bajos en las épocas bajas, precios más altos en las temporadas altas, ¿no? Entonces ya ahí tendríamos que analizar eso, ¿no? Entonces, ¿hasta cuánto se puede subir? ¿Hasta cuánto se puede bajar? Pero bueno, esos son bivariables, ¿no? En cualquier estadística se puede hacer bivariable e incluso trivariable, ¿no? Y ya en algunos trabajos a nivel de doctorado, por ejemplo, ya se hace análisis multivariable.
hacer un análisis multivariable es muy complicado. Bueno, complicado desde el punto de vista no matemático, porque como les digo, el Excel, los paquetes estadísticos lo evalúan. Pero complicado es la interpretación, porque ahí hay que ver interferencias, hay que ver sinergias, hay que ver antagonismos. Bueno, depende de qué variable pues estemos analizando, ¿no? Por ejemplo, yo en la tesis de doctorado que hice, fue diseñar un modelo econométrico para la producción de soya, ¿no? En función a variables agronómicas y en función a variables económicas. Entonces he hecho 2 ecuaciones matemáticas, cada uno con 4 variables, porque en el uno puse rendimiento, fitosanidad, bueno, varias variables agronómicas, edafología, suelos, clima. Y en las variables económicas he puesto el precio, el transporte, los costos fijos, costos variables. Y entonces cuando hemos interpretado los datos, bueno, el cálculo nada que ver, nada, todo sencillo. El problema era la interpretación, ¿no? Entonces ahí había que ver sinergismos, antagonismos, había que ver enmascaramientos, bueno, varias variables que se generan en un análisis multivariable. Entonces ya a nivel de doctorado, digamos, eso vale, ¿no? Pero a nivel de pregrado, digamos, que entiendan cómo se maneja una variable, un análisis bivariante, ya, ¿no? Entonces, hasta ahí llegan, ¿no? En estadística 2, me imagino que van a llegar así, hasta manejar bivariantes nada más. Pero ya a nivel de maestría, a nivel de doctorado, hay que hacer más complejo el análisis, ¿no? Pero bueno, la lógica no cambia, simplemente se hace mayor cantidad de cálculos, nada más. No es que hay cálculos más distintos, no. Solamente cálculos con mayor cantidad de datos y obviamente los cálculos en mayor cantidad, porque si voy a hacer variables, 5 variables, tengo que hacer mis cálculos para las 5 variables, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, aquí está. A ver, entonces, en resumen, para que no se pierdan, ¿no? Las estadísticas pueden ser en base a una variable, se llama univariables, o en base a 2 variables, serían bivariables. Cuando ya son más de 2 variables, ya se llama multivariable, ¿no? Entonces, bueno, claro, mientras más variables haya, el análisis se hace un poquito más complejo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de una bivariable. Dice el ejemplo, supongan que las poblaciones masculinas de 7 ciudades se han clasificado en casados y solteros, obteniéndose la siguiente tabla. Bueno, entonces aquí tenemos las ciudades, ¿no? 7 ciudades, A, B, C, D, E, F, G. No, aquí no están las ciudades puestas sin nombre, sino cada ciudad está simbolizada por una letra. Y en cada ciudad han determinado cuál es el estatus civil de las personas, ¿no? Entonces, de las personas masculinas, ¿no? Y acá podríamos haber puesto otra variable más, digamos que hubiese sido las femeninas. Y entonces ya estaríamos manejando 3 variables, ciudades, masculinos, femeninos, 3 variables. Entonces, claro, ya la cosa es más compleja. Pero compleja no desde el punto de vista de cálculo, sino compleja desde el punto de vista de interpretación, ¿ya? Bueno, en este caso solamente con hombres, entonces casados, listo, y solteros. Y ahí están los datos, ¿no? En la ciudad A hay 133 casados, 36 solteros y así sucesivamente en cada ciudad, ¿no? Bueno, entonces dice allá la distribución marginal de X y Y, la tabla de distribución de frecuencias relativas, el porcentaje de casados y el porcentaje de solteros, la tabla de distribución de frecuencias acumulada absoluta. Perfecto, entonces uno empieza a hacer los cálculos. Y acá, vuelvo a reiterar, los cálculos no son distintos a los anteriores, solamente que se hacen mucho más repetitivos, nada más. Por ejemplo, aquí lo que hacemos nosotros, las distribuciones marginales de las frecuencias absolutas para X se obtienen por simplemente saber sumar. Entonces, ¿cómo hay que saber sumar? Claro, en la ciudad, ¿cuántos casados y solteros hay? 132 más 36, 169, listo. En la B221, entonces, se genera esta fila, que serían las sumatorias, ¿no? De casados y solteros en la A. Y también se genera esta sumatoria, 980 y 300, que son total casados en las ciudades, total solteros en las ciudades. Este cruce, esta creación de estos totales, se llama en estadística interacción de variables, ¿no? Entonces esa interacción puede ser sinérgica, puede ser antagónica, bueno, puede ser inversa, puede ser directa, proporcional, bueno, se hace el análisis, ¿no?
Pero cuando creamos esas dos variables de cruzar los datos, porque aquí estoy cruzando, ¿no? Casados, solteros, y aquí estoy cruzando los datos de las ciudades, entonces al cruzar los datos significa que estamos analizando interacción. Bueno, entonces uno dice, ¿cómo se calcula esto? Bueno, claro, si yo les pongo esta fórmula, seguramente pues que se van a no se van a complicar, pero le va a costar un poquito más, ¿no? De decir, pucha, ¿qué significa esta fórmula? N datos, ¿no? La N en I, es decir, la frecuencia de casados va a ser igual a la sumatoria, ¿no? Acá, a la sumatoria de todos los datos desde el X igual a 1, y esto multiplicado para I y J, es decir, I es la población de las ciudades y J es la condición de estado civil. O sea, aquí dice hay que cruzar, esto es lo que dice, ¿no? Interactuar o interrelacionar. Y entonces, bueno, te dicen cómo se obtiene esta sumatoria, esta fórmula que la ven compleja ahí, es nada más, demuestren que saben sumar. Listo, entonces demostrar que 133 más 164, sí, saben sumar, listo, me voy a ¿no? Bueno, entonces en el otro lo mismo, ¿no? Lo mismo, solamente que en este caso estamos hablando para la otra condición, solteros, ¿no? 36 más 57, ¿no? Hasta la misma fórmula es la misma, ¿no? Entonces, bueno, sumamos, listo, 300. Entonces, de esa manera se aplica 900 y 300, ¿no? O sea, se utiliza. Lo mismo se hace para abajo. Aquí están las variables, ¿no? Ahí están las variables, ¿no? Es sumatoria ya en el otro factor, en el I, ¿no? Lo mismo, N, I y J, hay que intercambiar I y J, entonces hay que sumar 133 más, bueno, 269, 221, o sea que en otras palabras es sumar las columnas y sumar las filas, ¿no? En traducción más simple, ¿no? Y claro, ahora si le digo que el I y el J, eso es un lenguaje estadístico, pero para términos prácticos dicen que sumen las columnas y sumen las filas, y listo, y obtienen la interacción de ambas variables. Bueno, una vez que interactuamos las variables, entonces decimos, pero hagamos la distribución de frecuencias relativas. Bueno, no se olviden que la distribución de frecuencias relativas es los datos sobre el total de datos, ¿no? Los datos sobre el total de datos. Y bueno, entonces acá el total de datos, digamos, ¿cuánto es el total de datos? Entonces, acá por ejemplo en la ciudad hay 133 casados, en la B hay 36 solteros, entonces todos estos son datos de cada ciudad. Entonces hay que sacar el total. Entonces el total es 1280 y este 1280 se puede sacar sumando las columnas totales, es decir, 980 más 300, o sumando esto, 169 más 21. ¿No? Esto se llama el dato total de la tabla bidimensional. Entonces eso nos sirve para calcular para esta N, ¿no? Y bueno, ¿y aquí cómo se calcula? Bueno, dice NI sobre 200, sobre 1280. NJ sobre 1280. Entonces dice, aplica esta fórmula para I y para J. ¿Qué es I? I son las ciudades. ¿Qué es J? Los casados. O si quieren al revés, I que sean los casados y la J que sean, perdón, el estado civil y la J que sean las ciudades. Ya no importa. Total es I por J, ¿no? I por J, J por I es lo mismo, porque la multiplicación es conmutativa. Así que no hay problema de poner JI o IJ. Lo único que tienen ustedes que saber qué es I y qué es J. Como es una multiplicación y es conmutativa, así que no hay problema. Entonces hacen eso, 133 sobre 1280, 0,104. 36 sobre 1280, 0,028. 164, o sea, lo mismo que hemos hecho en las anteriores frecuencias, ¿no? Y se saca así, después otra vez se saca totales. Totales de columnas y totales de filas. Y entonces, como esto es una frecuencia relativa, recuerden la propiedad de la frecuencia relativa. La sumatoria de las frecuencias totales debe ser igual a 1. Esto más esto igual a 1, suman todo esto igual a 1. Bueno, si aquí da igual a 1, listo. Quiere decir que estoy haciendo, que está bien mi tabla de frecuencias relativas, ¿no? Bueno, y después acá la frecuencia de relativas marginales. Entonces acá se obtiene los totales, ya este es NI, total en NI, de frecuencia o sea, 980, 300 y el 0,76
es el total y esto es la frecuencia relativa, ¿no? Estos son 980, 300, por si acaso, son los totales, ¿no? De casados en todas las ciudades, solteros en todas las ciudades, y esto es el total. ¿Y cómo se saca esto? 980 dividido entre 1280, 0,76. 300, 0,24. La sumatoria igual a 1, entonces estamos bien, ¿no? Y después ya acá, pues sacamos la frecuencia de cada ciudad. En la ciudad en las ciudades, ¿no? Hay 169 encuestados, en la B 221, en la C 195, en la D entre casados y solteros, ¿no? En la D, ahora sí te dicen, ¿y dónde están estos datos? Es la sumatoria de las columnas, aquí van a ver acá, ¿no? Aquí 169, 221, 125, ¿no? Es la sumatoria de las columnas. Y el 980 y el 300 es la sumatoria de las filas. Nada más, filas y columnas. Entonces acá lo mismo estamos, ¿no? Ahí. Sumatoria total de las filas. No, de las columnas, ¿no? Y aquí sumatoria total de las filas. No, esto es de las filas, ¿no? Y estas son de las columnas. Y ahí después, bueno, 169 sobre qué? Sobre el total, 1280, 0, 100, 221 sobre 1280 y así. El mismo cálculo que hicimos en las frecuencias anteriores. Solamente que en este caso estamos interactuando dos variables, ¿no? Sumatoria de esto igual a 1, perfecto, quiere decir que está bien. Y aquí uno puede, pues, ya darle valores, ¿no? Es decir, porcentaje de casados, ¿cuánto es? 76.6, ¿listo? ¿Sí? En todas las ciudades, ¿no es cierto? En las 6 ciudades o 7 ciudades que hay, el porcentaje de casados en las 7 ciudades es 76.6. Quiere decir que es elevado, ¿no? O sea, quiere decir que hay pocas personas solteros, porque esto solamente es para los masculinos, ¿no? Y solteros, bueno, la diferencia, ¿no? 23.4. Y bueno, y así se puede hacer cualquier pregunta, ¿no? De la tabla de frecuencias, ¿no? Y a las preguntas ya les he mostrado que uno puede preguntar lo que corresponde, ¿no? Y aquí están, ¿no? Las frecuencias absolutas acumuladas bidimensionales, bueno, 297, 169, ya saben, ¿no? 169, bueno, estas son las mismas fórmulas, solamente que ya desarrolladas, ¿no? Bueno, así es, ¿no? No sé si tienen alguna consulta, la verdad que esto es saber sumar y restar y nada más, ¿no? Muy básico, ¿no? Para ustedes, así que hasta me siento incómodo decirles que tienen que saber sumar y nada más, ¿no? ¿Y qué más aquí? A ver, aquí, ¿qué más hay? Bueno, y después se hace ¿cómo se llama esto? Una tabla de consolidación de datos, se llama, ¿no? Y entonces aquí se saca las frecuencias acumuladas de cada serie para casados y solteros, ¿no? Y bueno, esto es lo mismo que este otro por si acaso. Y ya de aquí se puede preguntar, bueno, se puede preguntar cuántos casados hay en la ciudad, cuántos solteros hay en la ciudad Y, cuál es la ciudad que tiene mayor cantidad de casados, cuál es la ciudad la ciudad donde hay mayor cantidad de solteros, ¿no? Listo, entonces, ¿en qué ciudades hay más casados y más solteros? Bueno, entonces viendo chequeando esa planta, esa que es la tabla consolidada, entonces ya en base a eso se hacen las respuestas, ¿no? Estos datos no son nada más que es la consolidación de los datos, de todos los cálculos que hemos hecho, ya un resumen, ¿no? Bueno, esas son las distribuciones de frecuencia, no sé si bidimensionales, ¿no? No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, adelante. Dicen sobre el examen va a ser hasta tema 1 y este de aquí. Sí, 1 y 2. Una pregunta sobre el práctico. Yo lo estoy haciendo a mano, pero también hay que presentárselo en Excel y enviarlo a los dos. No. Es que No. como soy nueva en la... ¿Cómo? Es que como soy nueva no sé cómo es la presentación en esta modalidad, por eso le preguntaba. ¿Solo a mano? ¿Su primera clase es hoy? No, o sea, es que este semestre agarré recién en virtual y como no sé muy bien cómo es estoy preguntando sobre la presentación. No sé, sobre la modalidad virtual no sabría qué decirle porque hay varias materias. Cada profesor tiene su forma de
de corregir, de revisar, de evaluar, no sé, ¿no? En el caso de la materia, todos los prácticos, como les he dicho, lo pueden hacer utilizando cualquier herramienta digital, pero después lo tienen que transcribir. Ya, o sea, dibujado en papel no importa, no es necesario pasarle el Excel, ¿no? Si es que lo hicimos ahí o también. No. Ya. Gracias, licenciado. Bueno. ¿Algo más? El día jueves, buenas noches, licenciado. El día jueves tendremos la clase de la segunda, perdón, el viernes, ¿no? De la segunda unidad, porque el sábado ya el examen, no. ya acá termina todo, hemos avanzado las 2 unidades. No sé, viernes, no sé por qué no puse en el programa sesión de viernes. No sé de dónde saca ese dato usted. Vea el cronograma, en el cronograma está lunes y miércoles. Dice, disculpe, haciendo la pregunta a la compañera que hizo hace un momento, no se me quedó claro. Ella, como usted dijo que podemos hacerlo en Excel y traspasarlo ya manuscrito, ¿no? Para que se nos quede algo y así en forma de practicar mejor. En la presentación de subir el práctico, ¿lo subimos los dos o elegimos cuál subir? Lo suben en el manuscrito. Ya, muchas gracias. Dice. ¿Algo más? Bueno, entonces, si hay alguna consulta más, pues bien adelante, y si no, por favor les pido de que no me inventen fechas, no me inventen horas, no me inventen sesiones que no están programadas, ¿ya? No sé las demás materias, la verdad que no me interesan las demás materias, pero en la materia de estadística, a partir del 17 de junio, todo está programado. Vean el cronograma que está ya actualizado, lo actualicé creo que en la anterior semana, pero ya está actualizado, está con las fechas, está con todo está, ¿no? Entonces, les reitero, vamos a regirnos a ese cronograma. Si hubiese algún cambio por razones que uno no puede controlar, que sé yo, ¿no? Por ahí, hay contingencias, ¿no? Que ocurren, yo les voy a avisar con la debida anticipación que la sesión no lo vamos a poder hacer a las 7, la vamos a hacer a las 7:30, o no la vamos a hacer, bueno, no sé, ojalá que no sea así, ¿no? Pero vamos a suponer que hay contingencias, pero yo les voy a avisar con el debida anticipación, no que faltando media hora les voy a decir, ya pasen la clase o vamos a suspender, eso sería una falta de respeto a su tiempo de ustedes, ¿no? Y lo mismo que a mí, una falta de respeto a mi tiempo. Entonces, como el tiempo es lo más valioso que uno tiene, entonces hay que respetarlo los tiempos. Entonces, por esa razón es que hay un cronograma, hay día, hora, para poder hacer las cosas. Entonces, ¿se pueden cambiar? Sí, se pueden cambiar. Entonces, pero para cambiar tienen que pasar algunas cosas realmente que no se puede controlar, ¿no? O que haya una orden superior y digan, bueno, qué sé yo, el semestre se amplía hasta agosto. Ya, pues bueno, entonces, bueno, cambiamos, bueno, las fechas que hemos puesto, cambiamos. Pero no es porque yo quiera cambiar, sino es que está subiendo, está llegando una orden de una autoridad superior y claro, como estamos en una institución donde hay personas responsables que toman esas decisiones, nosotros simplemente tenemos que acatar, ¿no? Pero si no hay nada de eso, no hay por qué cambiar nada, ¿listo? Entonces, por ejemplo, ahora está programado el examen a las 10 el día sábado. Ya han mandado el Zoom, no sé si lo han visto en el grupo, ya lo mandó el Zoom, me imagino que ese Zoom vamos a usar. Y si hay otro Zoom, pues bueno, les voy a comunicar. Si hay algún cambio, les voy a comunicar con la debida anticipación, ¿ya? Por lo tanto, evítense de estarme preguntando si va a haber clase, no va a haber clase, no. Lean lo que está escrito en la plataforma y a eso nos vamos a regir, ¿listo? No leen nada registrado en la plataforma ajeno a lo que estamos acordando. No me pregunten porque yo no les voy a poder responder porque puede ser que yo mismo me haya olvidado qué he puesto en el cronograma y quizás por aclarar o por
por responder quizás más bien desoriente, ¿no?, a las personas. Entonces, como quiero evitar esa situación, entonces rijámonos a lo que ya está escrito, ¿ya? Bueno, entonces les agradezco por estar en esta sesión. Espero que les haya sido útil. Y bueno, ya nos veremos el próximo sábado, 10 de la mañana. ¿Ya? Traten de ser puntuales porque creo que el Zoom está programado para 1 hora. Entonces, si el examen no lo terminan en la hora, bueno, ya es culpa de ustedes, ¿no? Entonces vamos a tratar de ser puntuales. De mi parte, vamos a ser puntuales. No espero que el Zoom no haya ningún problema. Y espero que las cosas vayan bien, ¿no? Bueno, ¿alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Yo, licenciado, para el examen es en hoja de papel, o ¿cómo es el examen? ¿Cómo hoja de papel? No entiendo. De la manera de tomar el examen, ¿es por plataforma o por...? ¿Me podría explicar, por favor? Es que no sé cómo tomar su examen. ¿Cómo dan sus exámenes ustedes en cálculo? Bueno, yo daba siempre en presencial, por eso le preguntaba, es que como es esta materia recién y es número, así que le preguntaba porque una vez hicimos un, digamos, pero yo tenía que hacer en un papel y enviarlo escaneado y ya, digamos, pero a mano escrita. Es la misma manera. De la misma manera, ustedes van a tener el examen en la plataforma, van a entrar y ojo, acá hay una cosa que no depende de mí, sino ya son normas de la modalidad virtual. El acceso al examen está restringido por el incumplimiento de alguna actividad académica. Entonces, las personas que no cumplen con alguna actividad académica, ¿qué es la actividad académica? Es presentación de prácticos, control de lecturas, diagnósticos, bueno, todas las actividades que están ya programadas, si no cumplen, se supone que no van a poder dar el examen. Pero no es que yo no quiera. Lo que pasa es que la modalidad virtual indica eso. Entonces, lo que tienen que hacer es cumplir, ¿no? Y cuando yo digo cumplir lo que les había dicho yo, por ejemplo, el práctico tiene 20 ejercicios y no lo pude hacer por cuestión de tiempo, ¿no? No lo pude terminar los 20. Pero si no lo subo, digamos los 5 que he hecho, o el 1 que he hecho, no lo subo, esa casilla queda vacía. Y entonces la plataforma dice, bueno, no cumplió con el práctico. Y entonces hay una condición para que dé el examen. Como no cumplió, entonces listo, no se le va a habilitar el examen. Y entonces no quiero que me digan, yo no puedo ingresar al examen. Si no ingresó es que no hizo algo, ¿no? Entonces no me echen a mí la culpa, ni mucho menos. Si el coordinador entra al examen y me dice sea un poco más flexible, bueno, si me dan orden, tengo que hacerlo, pero si no me dan orden, yo cumplo lo que está establecido en la modalidad virtual. Eso por un lado. Y después, si están habilitadas, van a poder acceder al examen y después van a tener que descargar el examen porque va a estar en formato digital, ¿no? Word o PDF. Y seguramente que van a tener que resolverlo como corresponde, pues, ¿no? O sea, como un examen de matemáticas, pues, ¿no? O sea, como un examen escrito, pues, ¿no? Ahí hay modalidades de control, la coordinación tiene su modalidad de controles, creo que, no sé cómo controlan la modalidad virtual apoyo, creo que si se salen de la plataforma, no sé cómo controlan. Lo único que al final nos llega a nosotros un informe. Dice, tal persona hizo esto, tal persona hizo esto otro. Y si creemos que es un acto que intervino en el examen, entonces actuamos en consecuencia, ¿no? Ya les dije eso el primer día. Entonces, nada más, pero si no hay nada normal, no hay nada anormal, entonces lo único que tienen que ustedes meterse a resolver el ejercicio. Creo que tienen que tener la cámara encendida, tienen que cumplir con el tiempo establecido y el examen se va a abrir a las 10 en punto y se va a cerrar a las 11 en punto. Entonces tienen que subirlo y listo, ¿no? Ahora, ¿cómo lo suben? Justamente tienen que digitalizarlo
en formato PDF. Saca fotografía y lo digitaliza. No van a poder subir fotos, ¿no? Porque si yo saco una foto, tengo 4 ejercicios, serían 4 fotos, ¿no? Creo que está establecido solo para subir un solo archivo. Entonces eso significa que tienen que digitalizarlo en un solo archivo, en este caso en formato PDF, ¿no? Lo suben y listo, ahí termina el examen. Entonces le dicen, disculpe, volviendo a reintegrar, sería hacerlo a mano, ¿no? El examen, ya que bueno, por mi parte yo pensaba que lo podíamos hacer a través de ese, pero gracias a la compañera que le hizo la pregunta y podíamos subirlo directo así. Perdón. Ya, bueno, ya entonces ya está claro, ¿no? Sí, ya está claro. Gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta entonces al respecto, sobre el examen o sobre el práctico o sobre lo que sea? Todo claro, Licen, gracias. Ya, listo. Entonces, bueno, son las 10 de la noche, nos hemos pasado demasiado, así que habrá que ir a descansar. Bueno, jóvenes, nos vemos el sábado. Hasta luego. Muchas gracias, Lice. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.